Tema punto 8.2, la revolución industrial en la España del siglo XIX, el sistema de comunicaciones, ferrocarril, proteccionismo, librecambismo y la aparición de la banca moderna. Bueno, como hemos dicho para la anterior unidad, este tema de economía está en la base de los problemas políticos que hemos estado analizando. En todos los países avanzados de Europa, la revolución industrial vino precedida de una revolución agrícola, tecnológica y de una revolución demográfica. Esto en España no se produjo. En el caso de la demografía fue bueno, pues menos importante desde el punto de vista numérico, y desde el punto de vista de la revolución agrícola, la escasez de tecnología, la falta de una clase burguesa que tuviera pues el aliciente de la tierra como negocio desde el punto de vista capitalista, provocaron que la agricultura fuera carente de excedente y que por lo tanto no se pudieran trasvasar inversiones de lo que es el beneficio de la agricultura a otros sectores como podía ser la industria o el ferrocarril. La pobreza de la población española tampoco incentivaba una demanda muy fuerte por parte de esa población hacia la industria. Y bueno, pues evidentemente, además de este escaso papel de la agricultura, pues hay otros factores que luego analizaremos, y que van a poner la industrialización en manos de capitales y de financiación pues extranjera. Por supuesto, el tema de la tierra es importante. Ahí tenéis a la mano derecha un mapa que prácticamente podríamos seguir desde la Edad Media, en donde, como veis, en la zona de Galicia, esos minifundios hacen que esas tierras no se puedan prácticamente ni mecanizar, mientras que tenemos en Extremadura o en Andalucía pues grandes latifundios con una explotación muy extensiva, tanto ganadera como agrícola, con mucha mano de obra, pero con poco propietario y con poca mentalidad capitalista de ese negocio. La industrialización española fue tardía y fue incompleta. Y hasta mediados del XIX seguía siendo una cosa artesanal, local. Con la década moderada, en la época de Isabel, en los años 50, empezó un pequeño despegue, y será ya a principios del siglo XX cuando la industrialización coja un ritmo algo mayor. Los focos de industrialización se distribuyen en tres puntos clásicos, como son el sur de Andalucía, con minería en Huelva, en Sevilla, en Málaga, la industria textil en Barcelona y la industria siderúrgica en Asturias y Vizcayas, la industria siderúrgica y la minería del carbón, como podéis ver ahí en esas fuentes. La industrialización fue tardía y fue lenta. En estas otras fuentes podéis observar cómo la cantidad de población activa, de población que podía trabajar a finales del siglo XIX, estaba muy por debajo de la de otros países. La población activa que trabajaba en el sector de la industria estaba muy por debajo, mientras que en 1850 en España el 11% de la población activa trabajaba en el sector industrial. Vemos como en Gran Bretaña prácticamente llegaba a la mitad, o como en torno a 1900 pues Estados Unidos o Francia habían casi duplicado la población activa que trabajaba en la industria, mientras que España la había subido solamente 5 puntos. Porque la verdadera revolución industrial no se dará en España pues hasta hace relativamente poco. Estamos hablando de pues prácticamente de 70 años. En la década de los 60 y 70, en 1960-70, es a donde se produjo esa primera revolución industrial, o una revolución industrial. Por lo tanto, hemos tenido que correr mucho hasta nuestros días. Los elementos que perturbaron esta industrialización y este ritmo son muy variados, desde la propia posición geográfica de España en un extremo de Europa, su propia orografía, que en muchos casos pues impedía el desarrollo, por ejemplo, de un ferrocarril de una manera más sencilla que en otros países, el clarísimo atraso tecnológico agrario, que para un Estado cuyas 2/3 partes de población trabajaban en la agricultura, pues era
patético, y lo que provocaba pues una muy poca demanda para otros productos industriales. Es decir, si la agricultura no se tecnifica, esa tecnología que viene de la industria pues no se produce. Otro de los aspectos era el elevado interés de la deuda pública. La deuda pública ha sido un problema tradicionalmente en España, ya lo era en tiempos antiguos, lo siguió siendo después de la Guerra de la Independencia, y como vimos en el caso de las desamortizaciones, pues gran parte de ese dinero que se sacó de las amortizaciones fue a parar pues a saldar parte de esa deuda pública, que impedía al Estado invertir en innovación en otros sectores. Esas carencias tecnológicas también influían en que la producción en España pues fuera más cara y sus productos fueran competitivamente pues peores respecto a los del extranjero. Tampoco es que nuestro país se destaque por unas buenas o fáciles materias primas. El hierro y el carbón del norte pues había que extraerlos desde pozos bastante profundos, lo que encarecía su extracción, y tampoco es que fueran de una primerísima gran calidad. Ni tenemos en cuenta, por supuesto, cuando entremos en la industrialización derivada del petróleo, ahí sí que somos prácticamente carentes de ese oro negro. Y por último, pues todo lo que hemos estado analizando, la inestabilidad política tan enorme que conlleva la historia de España y que aleja la inversión ante un panorama que, de un día para otro no se sabe dónde va a estar. El foco más importante industrial era sin duda alguna la industria textil catalana. Era la más moderna y digamos la única que podía puntear con la industrialización europea. Máquinas de hilar, talleres mecánicos a vapor, las llamadas surfactinas. Como veis ahí en esa fuente de la mecanización del sector algodonero, a lo largo de 30 años los telares y los usos manuales fueron dejando paso a la mecanización. Esa mecanización tuvo sus problemas también. En algunos lugares, eso que se llamó el ludismo, es decir, la reacción de los obreros contra unas máquinas a las que veían como enemigos porque podían quitarle el trabajo, pues llevó a conflictos como pues las acciones que se hicieron contra la industria textil de La Plata, en donde pues una factoría fue incendiada por los propios obreros. La industria siderúrgica se inició curiosamente en el sur, y del sur de Málaga se trasladó al norte, a Asturias y a Vizcaya, en donde aparecieron empresas como Altos Hornos de Vizcaya, y que trabajaban fundamentalmente el acero. En otros sectores como la química, la papelera o la minería, fueron incentivados pues, a través de, por ejemplo, la Ley de Minas de 1868. En todos estos sectores fue necesario, en el caso de la industrialización española, luchar contra trabas que algunas de ellas venían prácticamente de la Edad Media. Aquí tenéis dos fuentes sobre la producción de hierro colado comparado pues entre España o Gran Bretaña, y como veis hay una diferencia bastante enorme. Y también la influencia del capital extranjero que se invirtió, de tal manera que muchísimas de las industrias y empresas que se crearon en España, su capital no era capital estatal, no era capital de inversores españoles, sino que fundamentalmente estaba en manos de franceses, de belgas y de Gran Bretaña y Alemania, que veían la posibilidad de negocio que había aquí. Es por esto que España quedó relegada, ya no desde el punto de vista solamente político, sino desde el punto de vista económico, a ser una potencia de segundo orden. Y el capital extranjero pues dominó a la industria periférica y poco competitiva. Uno de los máximos problemas que tenía, además de la carencia del mercado interno, era que ese mercado estaba desconectado por unos malísimos medios de transporte y de comunicación. Para impulsar esa economía y para hacer
que el mercado interno fuera más homogéneo, se hicieron inversiones en líneas ferroviarias. La primera aparecerá en 1848 entre Barcelona y Mataró, y bueno, pues luego también la siguiente línea será entre Madrid y Aranjuez, y se elaboró una ley de ferrocarriles apoyada por dineros de la desamortización de Madoz. Se crearon también leyes sobre bancos y sociedades de crédito, todo ello para permitir capital extranjero y capital estatal la inversión en el desarrollo de las vías férreas. Como veis en esos 4 mapas, en pocos años, aproximadamente en unos 20 años, 24 años, se crearon pues unos aproximadamente 5.000 kilómetros de ferrocarril, con una red que será una red centralizada, es decir, con Madrid como punto de centralización, una red radial que bueno, prácticamente ha durado hasta nuestros días. Podéis ver en esa fuente también cómo efectivamente nuestro desarrollo de vía férrea tampoco fue un desarrollo estrepitoso, no fue rápido. En España en 1940 no había ni un solo kilómetro, en 1870 había 5.000 kilómetros, pero Gran Bretaña tenía a esa época casi 4 veces más de kilómetros de vía férrea que nosotros. Y el ferrocarril supone un desarrollo de transporte, pero también en sí supone una inversión para la propia siderurgia, puesto que el ferrocarril se nutre del carbón y del hierro para su fabricación. Desde el punto de vista del comercio, el mercado interior era uno de los problemas. Existía muy poca conexión entre esos mercados, mal comunicados, y había un montón de trabas geográficas ilegales. Todavía existían portazgos, peajes, pontazgos, es decir, cuestiones que venían desde el feudalismo prácticamente, y tuvieron que ser abolidos, y para ello acudir a la legislación y también mejorar esos transportes y unificar el mercado nacional. Hay que tener en cuenta, y siempre se pone como ejemplo, que la primera moneda de todo el Estado nacional la peseta, aparecerá en 1869. En cuanto al comercio exterior, bueno, pues efectivamente se perdió la América continental, se perderán después los últimos bastiones del colonialismo con Cuba y Filipinas, y la balanza comercial generalmente pues fue deficitaria. Se exportaban materias primas y productos y se importaban productos industriales. Y bueno, pues de ahí que España no le quedara más remedio en muchos casos que practicar una política proteccionista, sobre todo para la industria catalana o para los cereales o la industrialización vasca, ante pues, la diferencia de competición y de precio. En este sentido, pues había esa lucha entre lo que es el librecambismo y el proteccionismo, y bueno, pues se pasó de una política muy proteccionista a una política de aranceles con el arancel Figueroa en 1869, pues a una política bastante más abierta. En cuanto al sector financiero, jugó un papel básico en esa industrialización y en la economía, y bueno, pues aunque no se puede comparar con otros países europeos, pues se crearon leyes, sistemas tributarios y presupuestarios para que el mundo de las finanzas se desarrollara. Se creó el Banco de San Fernando con Fernando VII, la Bolsa de Madrid, se hicieron leyes de bancos y sociedades de crédito y se intentó modernizar el sistema bancario con el Banco de España en 1856 o el Banco de Santander o el Banco de Bilbao.